Hola a todos y bienvenidos a esta clase de electrónica de automatismo y control del grado de Ingeniería Química en formación Manuel Pozo. En esta clase vamos a resolver este ejercicio de examen en el que tenemos un termopar que funciona en este rango de temperatura y tenemos los valores de tensión para esos límites, ¿no? En el rango de temperatura. Nos dicen que supongamos que la tensión varía linealmente con la temperatura y que utilizamos un amplificador de ganancia fija igual a 50. Después del amplificador pasamos la señal por un convertidor analógico y digital de rango de entrada 2,5. Entonces, lo primero que nos preguntan es de cuántos bits tiene que ser el convertidor analógico digital para que la temperatura la midamos con una resolución de 0,1. Voy a empezar por sacar la relación lineal de la temperatura y la tensión, ¿no? Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como que yo sé que la temperatura, voy a poner que V0 es la temperatura que sale de la tensión que sale del termopar, sé que tiene que seguir esta ecuación de aquí, ¿no? Una ecuación lineal, donde tengo que determinar las constantes A y B. Entonces, para una temperatura de 450 grados, yo sé que A por 450 grados más B, esto va a ser igual a 0,018.516 voltios y que para una temperatura de 850 grados obtenemos una tensión de 0,035.313 voltios, ¿no? Lo que nos da el enunciado. Entonces, si nos fijamos, esto no es más que un sistema lineal para las constantes A y B. Podemos resolverlo de varias maneras, por el método de Kramer o por Gauss, simplemente sustituyendo también podríamos resolverlo. Pero bueno, la idea es conseguir estas constantes A y B. A nos da un valor de 4,1993 por 10 a la menos 5 y B un valor de menos 3,8085 por 10 a la menos 5 también. ¿Qué ocurre? Que después esta tensión la pasamos por un amplificador de ganancia 50, es decir, multiplicamos la tensión por 50. La tensión que nos llega al convertidor analógico digital, por tanto, va a ser todo esto multiplicado por 50. O sea, voy a llamar la tensión V1. Sería estas constantes multiplicadas por 50, lo que nos da 2,0997 por 10 a la menos 3 por la temperatura, menos 1,9043 por 10 a la menos 3. Vale, esto es la tensión que llega al convertidor analógico digital. Entonces, nos piden que tenemos que ver cuántos bits necesitamos para que obtener una resolución de 0,1 grados centígrados. Entonces, si yo cambio la temperatura en 0,1 grado, ¿no? Si yo aquí hago un cambio de 0,1 grado, ¿cuál va a ser el cambio en el voltaje? Pues sería la pendiente de esta recta, sería 2,0997 por 10 a la menos 3 por 0,1. Eso sería el cambio en el voltaje. Es decir, el voltaje cambia
0,997 por 10 a la menos 4 voltios. ¿Vale? Lo que he hecho es multiplicar la pendiente de la ecuación de la recta por 0,1, ¿no? Que es el cambio de la temperatura. Es decir, el convertidor tiene que tener resolución suficiente como para diferenciar cambios de voltaje de este tamaño. ¿Cómo calculamos entonces el número de bits? Pues bueno, tenemos que la resolución de un convertidor analógico digital es igual a el rango, esto es el rango de voltaje, al que trabaja el convertidor, partido por 2 elevado a m, esto es el número de bits, menos 1. ¿Vale? Esto es la resolución. Entonces, ¿qué ocurre? De aquí vamos a despejar este término de aquí, 2 elevado a m. 2 elevado a m es igual a E entre R más 1. Y ahora, si tomamos logaritmos, tenemos que m logaritmo de 2 igual a logaritmo de E entre R más 1. ¿Vale? Y por tanto, m lo podemos calcular como el logaritmo de E, que en nuestro caso nos dice que el rango de voltaje del convertidor es 2,5 voltios, entonces sería 2,5 entre la resolución que queremos, que es esta de aquí, 2,00997 por 10 a la menos 4 voltios, más 1 entre el logaritmo de 2. Vale, pues si metemos esto en la calculadora, esto da 13,5. ¿Qué ocurre? Que como queremos que la resolución sea como mínimo esta de aquí, vamos a tomar justo el valor siguiente, es decir, vamos a tomar un número de bits igual a 14, ¿vale? Aunque os sale aquí 13,1, siempre tenéis que tirar al valor superior, siempre redondeando hacia arriba. Entonces, en este caso, tendríamos que utilizar un convertidor de 14 bits. ¿De acuerdo? Con eso ya tendríamos el primer apartado resuelto. Ahora nos preguntan que con esa aproximación lineal que hemos obtenido y con ese número de bits, ¿cuál va a ser la salida digital para una temperatura de 732 grados? Entonces voy a copiar esta es la aproximación, bueno, la aproximación lineal que hemos tenido. Voy a copiarla a la página siguiente. Y hemos tenido que hacían falta 14 bits. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que el mínimo está en 450 grados. Es decir, cuando estamos a 450 grados, la salida del conversor es igual a 0, es decir, todo 0, ¿no? Sería 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y entonces de 450, si yo aumento 0,1 grado, pues ya me marcaría
un 1 al final. Si yo le subo 0,2, pues ya sería así, va aumentando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuántos pasos de 0,1 tenemos que dar para desde 450 pasar a 732, ¿no? Es decir, número de pasos de 0,1 grado para pasar de 450 grados a 732 grados. Pues esto sería, voy a llamarle n, por ejemplo, sería 732 menos 450 entre 0,1, ¿no? Entre el tamaño de ese paso. Y esto me da un valor de 2730. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos que ver la salida digital para este número de pasos, ¿no? Es decir, tenemos que convertir este número a binario. La manera más sencilla de hacer esto es tomar el número y lo dividimos entre 2. Si dividimos esto entre 2, como hacíamos en primaria, ¿no? Obtenemos 1365 y un resto de 0. Y ahora vamos a volver a dividir entre 2. Entonces ahora en este caso obtenemos 682 y con un resto de 1 volvemos a dividir entre 2. Sería 341 con un resto de 0. Dividimos entre 2, 170 y resto 1. Es un poco tedioso, pero es muy sencillo, ¿no? Aquí queda 0. Dividimos otra vez entre 2. Queda 42 y aquí queda 1. 42 entre 2 queda 21 y aquí queda 0. 21 entre 2 queda 10. Ya casi estamos. Aquí queda un 1. Entre 2 queda 5 y resto 0. 5 entre 2, 2. Resto 1. Y 2 entre 2 queda 1 y resto 0. Por tanto, el resultado para obtener el resultado lo que tenemos que hacer es empezar por el final y ir viendo todos los números de abajo arriba, ¿no? Sería 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ahora hay 1, 2, 3, 6, 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y con esto tenemos 12 bits, pero recordemos que nosotros teníamos 14, ¿no? La máquina funciona a 14 bits, entonces tenemos que añadir 2 ceros al principio para ya tener los 14 bits al completo. Y con eso ya tendríamos el resultado que nos va a dar ese convertidor analógico digital a 723 grados. Espero que os sea útil esta resolución del ejercicio y bueno, nos vemos en la siguiente clase.